Buenos días, ¿cómo están, chicos? Vamos a comenzar hoy con el tema, bueno, vamos a seguir con el tema de histología animal. La semana pasada trabajamos con algunos tejidos, comenzamos con los tejidos poco especializados, trabajamos con el tejido epitelial. Vimos el de revestimiento y el tejido glandular. Hoy vamos a trabajar con el tejido conectivo. Sí, vamos a continuar con los tipos de tejido. Vamos a trabajar con el conectivo y todavía nos van a faltar algunos, o sea que hoy tampoco terminamos el tema. El tema es bastante extenso. Voy a compartirles las diapositivas. Me avisan si las ven. ¿Ven las diapositivas? Sí, sí se ven. Entonces vamos a comenzar. Tenemos entonces que vamos a trabajar con histología animal, específicamente el tejido conectivo. Este tejido conectivo también lo pueden encontrar con el nombre de tejido conjuntivo. De las dos maneras puede aparecer conectivo o conjuntivo. Este tejido conectivo está formado por células diversas, es decir, por diferentes tipos de células. Sus células pueden ser de varios tipos, pero estas células están poco diferenciadas. Recuerden que el tejido conectivo pertenece a los tejidos poco especializados, por eso están poco diferenciadas, porque todavía no tienen una función específica. Y son de origen mesodérmico. Si hablamos de origen mesodérmico, se forma a partir de qué capa? La capa externa, la capa media o la capa interna. Durante el desarrollo embrionario, ¿en qué capa se forma? Durante la capa media, muy bien, se forma dentro de la capa media. Vamos con sus características. El tejido conectivo se caracteriza por tener abundante sustancia intercelular y fibras. Esta sustancia intercelular va a estar formada por numerosos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Sus células son irregulares, es decir, que no tienen una forma definida. Se pueden encontrar con diferentes tipos de formas. Es decir, vamos a encontrar células tanto cúbicas como piramidales, células planas, vamos a encontrarnos con varios tipos de células. Tienen un alto poder de regeneración, es decir, que al ocurrir un daño puede rápidamente reconstruirse ese tejido. Y tiene numerosas terminaciones nerviosas, es decir, que va a recibir estímulos nerviosos o va a participar en el proceso sensorial. Y tiene una sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental es de tipo gelatinoso. Va a ser una sustancia de tipo gelatinoso la que va a conformar a este tejido conectivo. Dentro de las funciones tenemos que tiene una función de soporte. ¿Por qué de soporte? Porque le da estabilidad a algunos órganos y músculos del cuerpo. De nutrición, porque mediante el intercambio de sustancias va a permitir el intercambio de sustancias minerales, tanto como el calcio y el fósforo, va a ocurrir ese intercambio de sustancias. Tiene una función de almacenamiento porque se produce el almacén de energía. Contiene sustancias que producen energía. Y de protección y relleno porque sirve para llenar espacios que hay entre un tipo de tejido y otro. Dentro de los tipos de tejido conectivo tenemos todo esto: tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, tejido adiposo, cartílago, tejido óseo, sangre, todos están relacionados. Algunos se relacionan o recubren a la sangre. Continuamos.
Vamos ahora con los tipos de fibras que cubren al tejido conectivo, que conforman al tejido conectivo. Tenemos tres tipos de fibras: las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Las fibras colágenas se encuentran en todas las variedades de tejido conectivo, es decir, todos los tipos de tejido conectivo van a tener fibras colágenas, todos van a comprender estos tipos de fibras. Se caracterizan por ser muy flexibles y muy resistentes. Tenemos ahora las fibras reticulares. Estas fibras reticulares se llaman así porque su forma tiene un retículo fibrilar, es decir, algo parecido al retículo endoplasmático de la célula, pero va a estar formado por fibrillas. Se encuentra rodeando a los capilares sanguíneos, sostienen al tejido adiposo y rodean las fibras musculares, rodean las sarcómeras del músculo. Se caracterizan por ser delgadas y menos resistentes que las fibras colágenas. Las más resistentes de todas son las colágenas. Tenemos las fibras elásticas. Se caracterizan por poseer mucha elasticidad. Estas se pueden estirar hasta el 150% de su longitud original. Pueden estirarse en un 150% y volver a su estado normal. Entonces tenemos tres tipos de fibras que vamos a encontrar en los tejidos conectivos. Colágenas, que lo encontramos en todos. Los reticulares, que solo lo vamos a encontrar en los capilares sanguíneos, cubriendo los capilares sanguíneos, sosteniendo el tejido adiposo y rodeando a las fibras musculares. Y las elásticas, que se encargan de dar elasticidad a los tejidos del organismo. Este tejido conectivo se clasifica en tres tipos. Tejido conectivo propiamente dicho, que lo pueden encontrar también como tejido conectivo verdadero, tejido cartilaginoso y tejido óseo. Tenemos esos tres tipos de tejidos. Entonces aquí tenemos las fibras colágenas, las elásticas y las reticulares. Tenemos esos tres tipos de tejidos. Seguimos. Vamos ahora con el tejido conectivo. Tenemos varios tipos de tejido conectivo. Tenemos el mesénquima, que se forma a partir de tejido embrionario y es precursor. ¿Precursor de qué? De los demás tejidos. En su espacio extracelular no se van a encontrar fibras colágenas o reticulares. No vamos a encontrar este tipo de fibras. Las fibras que les expliqué anteriormente no lo vamos a encontrar en el mesénquima. Tejido conjuntivo laxo. En el tejido conjuntivo laxo tenemos que es blando, flexible y algo elástico. Tiene abundante sustancia fundamental. ¿Cómo era esa sustancia fundamental que les mencioné? A ver, ¿quién me dice cómo era esa sustancia fundamental que les mencioné? ¿Cómo era? ¿Quién me dice cómo era la sustancia fundamental? Gelatinoso, muy bien. La sustancia fundamental es gelatinoso, o sea que el tejido conjuntivo laxo va a ser con mucha sustancia fundamental. Eso es lo que le va a dar esta característica de ser blando, flexible y algo elástico, porque tiene mucha sustancia fundamental. Lo vamos a encontrar debajo de la epidermis y entre las masas musculares. Tenemos el tejido conjuntivo denso o fibroso. Este es muy resistente y en él predominan las fibras colágenas. Lo vamos a encontrar en la dermis de los mamíferos, en los tendones, en el periósteo y en la aponeurosis. El periósteo es la capa que recubre los huesos, es la membrana que recubre los huesos. Entonces, este tejido conjuntivo denso está muy relacionado cuando es el que más va a recibir impactos cuando ocurre algún daño mecánico. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hay algún daño en la rodilla, ¿qué es lo primero que se daña? Los tendones. O, por ejemplo, se dañan los ligamentos. Todo eso es parte del tejido denso fibroso. El tejido conjuntivo elástico. Es rico en fibras elásticas, presenta fibras colágenas. Si ven, casi todos tienen las fibras colágenas. El único que no tiene es el mesénquima, pero es porque se encuentra
en el tejido embrionario, y en el tejido embrionario todavía no se ha formado ni siquiera, apenas se comienza a formar cartílago. Por eso no van a encontrar esas fibras. Lo vamos a encontrar en los ligamentos amarillos, cuerdas vocales y ligamentos suspensores. Allí vamos a encontrar el tejido conjuntivo elástico. Entonces, dentro del tejido conectivo verdadero nos vamos a encontrar con el conectivo laxo, conectivo denso y tenemos los otros dos, el elástico y el mesénquima. Vamos ahora con el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso está formado por células llamadas condrocitos. Así se llama el tipo de células que conforman al tejido cartilaginoso, condrocitos. Son de consistencia sólida y semirrígida. A pesar de que son sólidos, no van a tener una rigidez total. ¿Por qué? Porque cuentan con fibras colágenas y fibras elásticas. Eso es lo que le da una apariencia semirrígida y no rígida totalmente. Tiene una superficie elástica y lisa y tiene abundante sustancia fundamental que va a ser firme y elástica. Y va a ser propia de los vertebrados. Lo vamos a encontrar en algunos invertebrados como los moluscos, pero no en los invertebrados, solamente en los moluscos. Es propio de los vertebrados. Vamos con las características de este tipo de tejido. Tenemos que es avascular. En el libro hay un error porque en el libro dice que es vascular y dice que no tiene vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. Está mal escrito, es avascular. Es decir, que no cuenta con vasos sanguíneos, no cuenta con vasos linfáticos, no tiene ningún tipo de irrigación. Entonces es avascular y no vascular. Está recubierto por el pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? El pericondrio son un tipo de capa que va a recubrir a este tejido que tiene en su parte células que son muy densas. Además de eso, esas células van a ser pocas, son pocas células las que se encuentran en el tejido cartilaginoso. Tiene abundante sustancia intercelular. Al tener abundante sustancia intercelular, por eso es que tiene pocas células. Entre una célula y otra nos vamos a encontrar con numerosa sustancia intercelular. Por ejemplo, aquí ven todas las células, pero abunda más la sustancia intercelular que la cantidad de células. Todas estas son células, pero hay más sustancia intercelular. Carece de terminaciones nerviosas. Si carece de terminaciones nerviosas, entonces no está relacionada con los órganos de los sentidos. O sí lo vamos a encontrar en los órganos de los sentidos, pero no va a tener ninguna función en el impulso nervioso. Y realiza su nutrición por el proceso de difusión, ya sea difusión simple o sea difusión facilitada. Dentro de las funciones tenemos que permite la movilidad de articulaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el cartílago de la rodilla, es el que va a permitir que se realice ese movimiento. Va a estar actuando como palanca allí en la rodilla. Forma un armazón flexible y resistente para el cuerpo y sirve de molde para la formación de huesos. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo embrionario primero se forma el cartílago y a partir de algunos cartílagos se forman los huesos. Vamos con el tejido cartilaginoso, los tipos de tejido cartilaginoso. Tenemos ahora la clasificación. Tenemos el cartílago fibroso. Este es poco abundante en los mamíferos. Se encuentra en otros tipos de vertebrados, pero muy poco en los mamíferos. Tiene abundantes fibras colágenas en su sustancia extracelular, es decir, entre una célula y otra vamos a encontrar abundantes fibras colágenas. Recuerden que el tejido es la unión de muchas células que son parecidas, que tienen funciones iguales. Entonces, estamos hablando de todas las sustancias que se van a encontrar entre una célula y otra. Cuando hablamos de las fibras colágenas es lo que hay entre una célula y otra. No dentro de la célula, sino entre una célula y otra.
carece de pericondrio y tiene discos intervertebrales, o lo vamos a encontrar en los discos intervertebrales, perdón, en la sínfisis del pubis, en los meniscos, también en la inserción de las rodillas. Entonces, el cartílago fibroso en los mamíferos lo vamos a encontrar en los discos intervertebrales, sínfisis del pubis, meniscos, que lo tenemos en las rodillas, y en la inserción de las rodillas. Tenemos el cartílago hialino. El cartílago hialino es uno de los más importantes porque es a partir de allí que se forman los huesos. Es semitransparente, opaco azulado y algo elástico. Tiene pocas fibras colágenas en su sustancia extracelular. Es más abundante, es decir, en los mamíferos este es el tipo de cartílago que más abunda. Lo vamos a encontrar principalmente en el periodo fetal. A partir de este cartílago hialino se van a formar los huesos. Por eso aquí dice, posteriormente se convierte en hueso. Y por eso es que dice también que lo vamos a encontrar en el periodo fetal. Lo encontramos en los cartílagos costales, en los cartílagos epifisiarios, como el de la nariz, y lo vamos a encontrar en los cartílagos de la tráquea también. Tenemos el cartílago elástico. En este cartílago elástico abundan las fibras elásticas, obviamente, en su superficie extracelular y está asociado también a fibras colágenas. Es poco abundante en los mamíferos, está cubierto por pericondrio y lo vamos a encontrar principalmente en el pabellón de la oreja, en la trompa de Eustaquio, en la epiglotis y en la laringe. Pero este cartílago elástico sí va a tener irrigación sanguínea, va a estar asociado a vasos sanguíneos. Por ejemplo, la epiglotis, ¿quién me dice cuál es la epiglotis? ¿Dónde está la epiglotis? ¿Han observado su epiglotis? ¿Saben cuál es su epiglotis? Este cartílago elástico sí está relacionado con vasos sanguíneos. Aquí en el cartílago elástico, el pericondrio sí se va a encontrar irrigado por vasos sanguíneos. Epiglotis, ¿dónde estará la epiglotis? En la garganta. Muy bien, en la garganta. La trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio. ¿Dónde estará la trompa de Eustaquio? En el oído. Muy bien. Continuamos. Entonces tenemos cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. Vamos con el tejido óseo. Este tejido óseo es tejido conectivo especializado, es decir, ya entraríamos con el tejido óseo a lo que es los tejidos especializados, ya tiene una función específica, pero forma parte del tejido conectivo. ¿Por qué? Porque se forma a partir del cartílago. Se caracteriza por dar resistencia, tensión y rigidez. Sus células, sus principales células se llaman osteocitos cuando está en un periodo maduro y osteoblastos cuando están en periodo joven, en periodo juvenil. Aquí tenemos, por ejemplo, el corte de un hueso, tenemos los osteocitos, que es el que mantiene el tejido óseo, el osteoblasto, que forma la matriz ósea, es decir, cuando las células están jóvenes, a partir de allí se van a formar los osteocitos. Y todos parten de una célula osteoprogenitora, que sería la célula madre del sistema óseo. Y tenemos a los osteoclastos que se encargan de la reabsorción ósea. ¿Cuáles son las funciones de este tejido óseo? Tenemos, en primer lugar, la protección. ¿Por qué protección? ¿Quién me dice por qué la protección? Porque el tejido óseo tiene una función de protección. Porque el tejido óseo tiene una función de protección. Porque protege a los órganos. Muy bien, ¿qué más? ¿A qué más protege? ¿Solo a los órganos? ¿Al resto de los tejidos?
a nuestros músculos. Por ejemplo, las costillas. ¿A qué órgano principal protege las costillas? ¿A qué órgano principal protege las costillas? Al pulmón, a los pulmones. ¿A quién más? A los pulmones y a quién más. Al corazón, muy bien. Función de locomoción. ¿Por qué función de locomoción? ¿Por qué función de locomoción? ¿Por qué función de locomoción? ¿Funciona como palanca para qué? Para realizar los movimientos de los músculos. Muy bien. Funciona como palanca y apoyo para el movimiento de los músculos. Almacena sales minerales. ¿Cuáles serán esas sales minerales que almacena? ¿Cuáles serán esas sales minerales que almacena? Calcio y fósforo. Muy bien. Participa en el proceso de eritropoyesis. ¿Qué será la eritropoyesis? Eritropoyesis. ¿Qué será la eritropoyesis? Producción de glóbulos rojos. Muy bien. ¿Y por qué ocurre o por qué participa en esa producción de glóbulos rojos? ¿Qué tiene el tejido óseo para que eso ocurra? ¿Qué tiene el tejido óseo para que eso ocurra? ¿Qué hay dentro del tejido óseo para que ocurra la eritropoyesis? La médula roja. En este caso sería la médula roja. Para la eritropoyesis la médula roja. Vamos ahora con la función de energía. La función de energía está asociada a la médula amarilla. ¿Por qué a la médula amarilla? ¿Y por qué energía? ¿Qué se produce en la médula amarilla? ¿Qué se produce en la médula amarilla? ¿Qué se produce en la médula amarilla? Adipocitos, sirven como almacenes de grasa, muy bien. Se forman los adipocitos, que son las células productoras de grasas o células productoras de lípidos. Entonces, el tejido óseo tiene una función de protección, locomoción, almacén, eritropoyesis y de energía. Los lípidos nos proporcionan energía. Seguimos. Con eso terminamos lo que es el tejido conectivo. Entonces, ¿alguna duda por acá sobre este tema? Todavía tenemos 5 minutos para que participen. O vamos a recordar del tejido conectivo porque tiene una función de soporte. ¿A quién soporta? El conectivo, ¿a quién soporta? A órganos, ¿qué más? Otros tejidos, ¿como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Vasos sanguíneos, muy bien. Vamos con la función de nutrición. Porque el tejido conectivo tiene una función de nutrición. ¿Qué ocurre? Un intercambio de nutrientes, ¿en dónde ocurre? En este caso, ese intercambio de nutrientes sería en el medio extracelular o en el medio intracelular. En el medio intracelular, muy bien. Va del medio extracelular hacia el intracelular. Entonces, por eso tiene la función de nutrición. De almacenamiento, ¿por qué? ¿Qué almacena? ¿Cuál es el tipo de tejido que participa allá? Ahí, perdón. ¿Cuál es el tipo de tejido que participa? Almacén de material energético en el tejido adiposo. Muy bien.
Protección y relleno. Protección y relleno, ¿por qué? ¿Qué señales da para decir que está protegiendo al hueso? ¿Qué señales da? ¿Qué pasa? ¿Hay una inflamación? ¿Ocurre algo? ¿Qué pasa allí? Determina la inflamación y también va a participar en el proceso de cicatrización. Ajá, vamos a repasar. Ahora, ¿alguna duda de ustedes? Y que la duda no sea si hay tarea. Porque siempre que le digo una duda, alguien dice, ¿hay tarea? Otro tipo de duda, por favor. ¿Alguna duda sobre el tema? Nadie tiene dudas del tema. Todo quedó muy claro. ¿Cuántos tejidos existen en total? Exactamente no sé, pero todavía nos falta explicar el tejido adiposo, el tejido muscular, el tejido sanguíneo. Falta todavía explicar como 3 tipos más de tejido. Por aquí me dicen, Mija, la función de nutrición se refiere a los alimentos que son beneficiosos. No, estamos hablando de nutrición celular, es decir, que de esas células que forman el tejido van a tomar los metabolitos que necesite la célula para estar estable, para tener una homeostasis. Es decir, si la célula necesita, por ejemplo, sodio, va a tomar sodio del medio extracelular para llevarlo hacia el medio intracelular. Si la célula necesita, por ejemplo, calcio, lo va a tomar del medio extracelular y lo va a llevar hacia el medio intracelular. Estamos hablando de ese tipo de nutrición, nutrición intracelular, es decir, por difusión, por ósmosis, por fagocitosis, por exocitocina, porque ya sería excretar algo. Entonces, es difusión facilitada o difusión simple. Se va a dar la nutrición por difusión. Otra preguntita. Ya, bueno, con esto terminaríamos. Por aquí, ¿en qué consistía la difusión? La difusión es el paso de sustancias a través de la membrana. Vienen sustancias del medio extracelular, ingresa a la membrana a través de canales, que estos canales son ayudados por proteínas. La difusión facilitada es ayudada por proteínas, es decir, va a pasar a través de una proteína que le va a servir de transporte. Aquí dice la osteoporosis, ¿por qué ocurre? Porque se van degenerando las células que conforman el sistema óseo, los osteocitos y los osteoblastos. Se van degenerando y ya no tienen la misma resistencia, la misma consistencia los huesos. Bueno, por hoy terminamos la clase. Ya la semana que viene terminamos todo. Sí, ya la semana que viene terminamos todo y hacemos la aplicación práctica. Por esta semana no les quedaría ninguna actividad, solo les subo el video y las diapositivas. Para que tengan las diapositivas, para que hagan sus apuntes. No les estoy pidiendo ahorita que me envíen los apuntes, pero espero que ustedes estén teniendo sus apuntes. Entonces, me retiro, chicos. Feliz fin de semana.